en la teoría que dice que, bueno, que el hombre ha ido cambiando su historia a través del trabajo, a través de la producción, básicamente. Es decir, una concepción materialista de la historia. De allí esto del materialismo histórico. Materialismo en el sentido de que se transforma la materia por la mano del hombre y por la acción del hombre sobre la naturaleza, y esto va creando historia. Entonces, Marx y Engels vieron en la obra de Morgan una suerte de versión antropológica, quizás no la ortodoxa que ellos planteaban, o la que ellos habían desarrollado, pero sí algo que era afín a su manera de pensar, una manera de pensar que hacía de la historia el producto de la actividad humana y no de la providencia divina o del azar o de la acción de los grandes héroes o de los personajes de la historia, digamos, de la crónica, etcétera, como se había concebido la historia desde un punto de vista idealista, pensaban ellos. Y entonces, al hacer la historia a partir de los lentos avances de la ciencia experimental, como decía Louis Morgan, se tenía una concepción materialista de la historia humana. Van a ver ustedes en el libro de Marvin Harris que él plantea una teoría muy afín al marxismo. De hecho, Marvin Harris es un autor que se puede considerar dentro del campo del materialismo histórico, y él le llama materialismo cultural. Entonces, si ustedes leen eso, van a encontrar que hay varios pasajes en los cuales él se cuestiona si Boas, o si Morgan, o si Taylor, o si alguno de los otros autores fue o no fue un materialista cultural. Sencillamente dice materialista cultural, es una forma de decir materialista histórico en realidad. Dice cultura en lugar de historia porque él enfatiza el punto de vista no solamente de la diacronía, es decir, de la historia, de lo que está antes y después, sino también de qué manera la producción de la vida material genera estructuras de tipo sincrónico, es decir, formas de organización que más allá del paso del tiempo se pueden explicar por las condiciones de producción material que se dan en una determinada sociedad. Por eso le llama cultural y no le llama histórico, pero es simplemente eso, ¿no? Si bien la postura, digamos, materialista de Marvin Harris, a mi entender, es exageradamente tecnológica, ¿no? Es decir, no es lo suficientemente histórica como para alcanzar la fineza, la sutileza explicativa que tienen las teorías históricas, las interpretaciones históricas de Marx. Creo que es de un grado, digamos, de precisión teórica inferior en mi valoración personal. Pero bueno, más allá de eso, el texto es un buen manual, y muy erudito, por cierto, muy detallado, muy bien documentado, y por eso yo lo elegí, porque me parece que tanto para aquellos que han cursado antropología antes, como para los que son recién llegados a la disciplina, sintetiza muchas cosas. Quiero que recuerden esto que les comentaba ayer, agreguen el capítulo 9, donde habla de Boas. Ese es muy importante, porque allí se dan las líneas principales de lo que fue la, vamos a decir, obra y metodología de Boas y de su escuela, que nunca se quiso llamar así, pero que realmente fue la escuela más importante de antropología que ha tenido Estados Unidos. La primera y la más relevante.
Entonces, me gustaría que, además de Morgan, hablemos un poquito de aquellos aspectos del evolucionismo que no tratamos ayer, que es la evolución de las ideas religiosas. Este es otro aspecto importante. Vamos a tomar el evolucionismo como una teoría que se ocupó de tres grandes temas. El tema de la evolución de las formas de economía, por decirlo así, o de las formas de subsistencia. Aquello que Morgan llamaba las artes de subsistencia. La segunda sería la evolución de las formas de familia o de parentesco. Y un tercer aspecto es el de la evolución de las ideas religiosas. Eso lo mencionamos muy poquito ayer y vamos a dar algunas precisiones. Les recuerdo que todo siempre lo van a encontrar en este manual de Marvin Harris. Y algunos temas relacionados con el parentesco todavía. Por ejemplo, la idea del matriarcado. Habíamos visto que Bachofen planteaba un matriarcado original. Vimos que otros autores, McLennan, por ejemplo, planteó lo contrario, planteaba un patriarcado original. Esta idea es relevante, digamos. Si bien hoy en día esto nos parece quizás anecdótico, en ese momento fue una discusión muy importante porque comprometía las ideas sociales de la época. Imaginen ustedes que justamente en esos años de la época victoriana, de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, existía todo un movimiento sufragista en Estados Unidos, en Inglaterra, en el que las mujeres reclamaban su derecho al voto universal, estaban excluidas del voto en muchos países, en la mayoría, y se comenzaban a desarrollar los movimientos de reivindicación de la igualdad de género, los derechos femeninos, etc. Entonces teorías como las de Bachofen eran muy importantes. Siempre las teorías históricas hay que leerlas a la luz de las circunstancias presentes. Esto, digamos, pareciera una cosa así como obvia, pero en realidad aquello que se dice del pasado en realidad se está diciendo del presente. Esto es prácticamente eterno, ¿no? Siempre ocurre así. De hecho, uno de los principios del método de la economía política de Marx es ese, ¿no? Leer el pasado en clave de presente, siempre, aunque parezca anacrónico. Pero para poder entender el pasado, creamos teorías que las creamos en el presente de acuerdo a las condiciones presentes y a los datos de los que disponemos hoy en día. Por eso el pasado, aunque parezca todo lo contrario, el pasado va cambiando todo el tiempo. Porque una cosa es lo que los historiadores llamaban Resgestae, que quiere decir las cosas del pasado reales, digamos, y otra es Rerum Gestarum, que es la historiografía. Una cosa es la historia real, lo que ocurrió, de lo que no vamos a saber nunca realmente qué fue. Y otra cosa es lo que los hombres dicen que ocurrió. Eso es la historiografía, las versiones que tenemos del pasado. Eso es otra cosa. Lo que podemos conocer son las distintas versiones, y esas distintas versiones, al tener nuevos datos, nuevos testimonios, nuevas interpretaciones del pasado, van cambiando. Entonces,
estas discusiones acerca del matriarcado, del patriarcado, del totemismo, de la sociedad primitiva, no solo trataban de la sociedad primitiva, trataban de la época. Los campesinos ingleses de la época victoriana eran equiparados a los hombres de la Edad de Piedra. Entonces el folclore, el famoso folclore, al ocuparse de las costumbres de los campesinos, en realidad se estaba ocupando de las costumbres de una clase trabajadora rural o de una clase trabajadora urbana que creaba al imperio graves problemas sociales. Así como los países centrales conquistaron todo el mundo con procesos de conquista colonial muy violentos, hicieron lo propio antes con sus propios campesinos. Es decir, la conquista de Asia, África, la India, etcétera, que hizo el Imperio Británico, estuvo precedida por la conquista de los campesinos y la apropiación de la propiedad rural por parte de la burguesía inglesa que se había producido antes. Ese mismo modelo, ese mismo ejército, ese mismo poder de Estado, primero dominó a sus campesinos y a sus trabajadores y después expandió ese modelo de dominación y ese modelo sociológico incluso a todo el mundo. Entonces, digamos que hay una dialéctica, una correlación entre lo que es la sociología y la antropología, por decirlo así en términos muy académicos, ¿no? Pero lo que es la dominación interna dentro de un país, sus repercusiones ideológicas y la dominación colonial a nivel mundial. Por eso siempre está relacionada la sociología con la antropología, pero no por una mera cuestión académica. Las cuestiones académicas están vinculadas con cuestiones sociopolíticas, económicas, permanentemente. Bien, entonces, otras ideas que estaban muy de moda en esa época, la poliandria. McLennan, un autor evolucionista, por ejemplo, le daba mucha importancia a esta idea de la poliandria. Poliandria, como ustedes saben, es el matrimonio de una mujer con varios hombres, que es la contrapartida, digamos, de la poliginia, que es el matrimonio, la poligamia, un hombre con muchas mujeres. Poliandria es la inversa, como sabemos. Entonces, bueno, hay una poliandria o una poliginia habitualmente se encontró en algunas regiones, esto que se llamaba la poliandria fraternal, es decir, que una mujer se casaba con un hombre y con todos sus hermanos. Si bien aquel esposo principal era, bueno, había uno principal y todos los otros eran esposos secundarios. Y la poliginia sororal, es decir, un hombre se casa con una mujer y con todas sus hermanas, o con varias de sus hermanas. ¿Por qué? Bueno, ¿qué explicación podemos dar los antropólogos de esto? ¿O dieron históricamente los antropólogos de este tipo de institución tan diferente a la monogamia civilizada de los países europeos? La idea es asegurar la perpetuación del grupo, en realidad. Supongamos que la esposa principal no pueda tener hijos. Entonces están las hermanas que van a poder ser fértiles para tener hijos con ese hombre. Viceversa, en el caso de la poliandria fraternal. Pero como el matrimonio en realidad es una alianza entre grupos y no entre individuos, que esta es otra cuestión, porque el matrimonio, la alianza matrimonial como institución, originalmente y estructuralmente, es una alianza entre grupos humanos, no entre individuos. La idea de que el matrimonio es una alianza entre dos amantes individuales que se conocen y libremente contraen enlace y forman una nueva familia,
familia, etcétera, etcétera, con toda la carga de romanticismo que esto conlleva, es una idea de la modernidad más reciente que todavía era cuestionada en tiempos de Romeo y Julieta, por ejemplo, ¿no? Donde ustedes ven que Montescos y Capuleto se aborrecen y por lo tanto no quieren establecer alianzas matrimoniales, por más que Romeo y Julieta se amen, sus familias no lo permiten porque los que establecen la alianza son los hombres fuertes de cada una de las familias, porque la alianza matrimonial es una alianza política, económica, social, hasta militar en algunos casos, territorial. Lo que se juntan son las propiedades, los títulos, digamos todo el poder que tienen los grupos, y los que manejan eso son los cabezas de familia, no son los contrayentes. Los contrayentes son peones en un juego de ajedrez que no dirigen ellos, porque son los peones. Los que establecen las alianzas matrimoniales son los jefes de familia. Son ellos los que hacen ese intercambio. Entonces, lo que piensen o sientan los contrayentes es un drama, es una tragedia. Romeo y Julieta terminan muertos. Pero no es solamente una anécdota, esto es la mostración de una etapa de tránsito entre un modelo feudal en el cual se respeta esta idea fundamental de que la alianza sirve para unir grupos, y la idea moderna, individualista, burguesa por decirlo así, de la modernidad europea, en la cual el individuo es libre de casarse con quien quiera, porque lo importante en este caso no es el poder de la familia, ni la tradición, ni el dinero, sino que es el amor romántico, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la alianza matrimonial es muy importante, y vamos a ver que en general, en la tradición tanto evolucionista como en la tradición del estructural funcionalismo o antropología social británica, se manejó tradicionalmente la idea de que el parentesco tenía como fundamento un tipo de relación que es la relación de filiación, que es la relación entre padres e hijos, nietos, etc. Es decir, la relación lineal entre miembros de un mismo linaje, de una misma línea de descendencia, y el criterio fundamental era la transmisión de una cierta herencia, digamos, de un nombre, herencia de un nombre que significa pertenencia a un grupo, a un linaje, a una línea de sucesión, y fundamentalmente se trata de ese tipo de relación. Enseguida, lo que ocurre es que el parentesco involucra tres tipos de relación diferentes, combinadas. Una es la filiación, la otra es la relación de germanidad, es decir, la que hay entre los miembros de una misma generación, por ejemplo, entre hermanos, primos, esas relaciones que se representan en los esquemas de parentesco con líneas horizontales, hermano, hermana, primos, todas esas relaciones que se instituyen a través digamos que se grafican con esas líneas horizontales. La filiación se grafica con una línea vertical, ¿no? Ascendencia y descendencia. Y un tercer tipo de vinculación de parentesco es la alianza, que es el matrimonio. Y bueno, la escuela británica le dio importancia a la relación de filiación y de herencia, porque el criterio era la herencia.
la pertenencia a un grupo, heredar un rango, un estatus, una tierra, una propiedad, una dote, etc. Lo otro es la vinculación entre distintos grupos, la alianza. La alianza tiene este nombre tan significativo porque lo que hace la alianza no es vincular individuos, lo que hace es vincular grupos. Entonces, esta va a ser una discusión que hay, que vamos a retomar más adelante ahora, dentro de unos minutos, cuando veamos la teoría levi-straussiana del origen de la cultura y del parentesco, las estructuras elementales del parentesco. Porque la teoría francesa, la teoría de Levi-Strauss, es la teoría de la alianza, a diferencia de la teoría británica, que pone su énfasis en la filiación. La teoría levi-straussiana pone el énfasis en la alianza. Para Levi-Strauss, el parentesco se basa en el matrimonio, no en la descendencia. Ustedes dirán, bueno, pero todo es lo mismo, porque el matrimonio produce descendencia. Sí, pero desde el punto de vista del análisis teórico, de la reconstrucción de los sistemas de parentesco, una cosa es concebirlos como producto de la filiación y otra cosa es concebirlos como producto de la alianza. Y esto tiene repercusiones epistemológicas o, digamos, concomitancias epistemológicas muy importantes. A saber, cuando se habla de filiación, se habla de familia nuclear. Es decir, la unidad es la familia nuclear, la unidad de la sociedad es la familia nuclear. O sea, padre, madre, hijos. En cambio, con la teoría de la alianza levi-straussiana, el punto de partida es la totalidad del grupo. La totalidad dividida del grupo, dividida en clanes, en grupos de parentesco extensos, que establecen intercambios entre sí. Y la familia nuclear es un mero epifenómeno, es una consecuencia de este tipo de alianzas que se producen en el seno del grupo, a partir de una ley de estructura, que organiza una totalidad y la convierte en un conjunto de vínculos, de relaciones. Vamos a verlo a esto con más detalle. Entonces, lo que importa para Levi-Strauss es la relación de grupos entre sí, ¿no? O sea, la familia no es la célula de la sociedad, como dicen a veces, ¿no? Para la teoría de la alianza. Si alguien quería hacer una pregunta, pero con el micrófono. Si puedes agárralo. Acá hay uno. Lo que pasa es que se está grabando todo. Que sea breve porque después tenemos un turno para las preguntas. Sí, solamente el comentario en el sentido de que si este conjunto de descripción que haces tú respecto de todos los conceptos asociados al sistema de parentesco en su formalización, estaríamos hablando de estructura. ¿Sí? O sea, en la formalización de estas relaciones, las alianzas, las constituciones familiares en sus diferentes acepciones, estaríamos hablando de estructuras que posteriormente serían desarrolladas por el estructuralismo. ¿Es correcto esto? Sí, digamos que lo que descubre tanto Morgan como los antropólogos británicos, mucho antes de Levi-Strauss, es el hecho de que existe una terminología de parentesco. En todas las culturas hay nombres que se asignan a los parientes, que no son nombres propios, sino que son nombres de roles. Por ejemplo, papá, mamá o tío, hijo, primo. Estos son términos de parentesco. Y todas las lenguas y todas las culturas hacen uso
de este tipo de... Este es un universal, no hay ninguna lengua que no tenga términos de parentesco. Pónganse a ver ustedes en cualquier lengua, en cualquiera, van a encontrar un término para padre que tal vez no va a coincidir con el término de padre que se utiliza en el español, por ejemplo, porque podría coincidir padre con el abuelo también, o a veces con el abuelo paterno, pero no con el materno, o puede coincidir padre con el nombre del hermano del padre, o de todos los hermanos del padre, o por ejemplo el término hermano, que en muchas lenguas está diferenciado entre hermano mayor, hermano menor, etcétera, etcétera. Tía, pero hay una distinción entre tía materna y tía paterna, etcétera. Pero toda lengua, toda cultura tiene un sistema de terminología de parentesco. Eso por un lado. Pero no todos son palabras. Por otra parte, esa terminología de parentesco involucra un conjunto de roles o de relaciones de parentesco. Es decir, ¿qué obligaciones tiene un sobrino con un tío? ¿Qué relación tiene un hijo con un padre, con una madre? ¿Qué relación tiene el hermano mayor con el hermano menor? ¿Qué relación tiene un individuo ego con la hija del hermano de su madre, a quien trata como si fuera una potencial esposa? Y si no existe esa pariente concretamente, porque no existe, no nació, va a haber otra colateral, más o menos semejante, a la cual él le va a llamar de esa forma y va a ser su esposa preferencial. Pero su prima paralela va a estar prohibida. Va a ser considerada como una hermana. A pesar de que el rango, digamos, biológico de parentesco, la distancia biológica con respecto a ego es la misma entre una prima paralela y una prima cruzada, la prima cruzada es esposa potencial y la prima paralela es hermana y está completamente tabuada cualquier relación sexual o matrimonial con ella. A pesar de que biológicamente están a la misma distancia. Y sin embargo la sociedad dice arbitrariamente, porque las reglas son arbitrarias, esta es tu hermana, es la prima paralela, la hija del hermano del padre, es la prima paralela, pero la hija del hermano de la madre es la prima cruzada. Y esa es esposa. Una es esposa, la otra es hermana. Una es tabú y la otra es matrimonio preferencial. Todas estas reglas forman un sistema. Se supone que el sistema es más o menos coherente, porque se tiene que perpetuar en el tiempo. No puede ser que en una generación sea de una forma y en la otra ya se cambió, etc. Entonces se supone que el sistema se mantiene en el tiempo y tiene que tener una serie de reglas elementales que sean sostenibles, sustentables en el tiempo, que tengan coherencia y que permitan el entretejido entre los distintos grupos. Es decir, este grupo le cede al otro una esposa, pero después en la siguiente generación, o en la misma, los otros hacen lo recíproco con este otro grupo. O existe esto que Levi-Strauss llama el intercambio generalizado, que es el grupo A le da esposas al grupo B, el grupo B le da esposas al grupo C, el grupo C al D, el grupo D al A. Entonces se produce una especie de círculo de intercambio, donde hay dadores y receptores, todos son dadores y receptores, pero A le da a B y recibe de D. Entonces se produce una suerte de círculo, de circulación. Se supone que este tipo de estructuras no fueron inventadas conscientemente por ningún grupo humano en ningún momento de la historia. Es decir, no se hizo un congreso intertribal de parentesco para establecer cuáles serían las mejores reglas de parentesco para mantener la cohesión del grupo y los intercambios armónicos a través de sistemas exogámicos.
etc. Esto es producto de una actividad lógico-inconsciente que el espíritu humano, la mente humana, desarrolla a lo largo del tiempo de manera tan espontánea como ha desarrollado las reglas gramaticales de una lengua. En el origen del lenguaje no hubo un congreso de lingüistas prehistóricos para decir, bueno, vamos a tener sustantivos, verbos, objeto directo, clasificadores nominales o cosas por el estilo. Esto se fue dando espontáneamente y no forma parte necesariamente de la biología. No hay, por mucho que hayan insistido tanto Chomsky como otros, no hay un módulo necesariamente, se dice que hay que digamos el lenguaje es modular y que está en el cerebro y que la gramática está en el área de Wernicke y que el léxico está en el área de Broca, ¿no?